Bienvenido a este espacio. 27 minutos para reflexionar sobre la realidad de la mujer de hoy sin excluir a los hombres. No siempre nos sentimos seguras, o peor aún, no siempre estamos seguras. Lo inquietante que puede ser el ambiente de una prisión de hombres que advierte la presencia femenina es una de las motivaciones que modelaron una historia de la publicación de la editorial José Martí, Mujer Adentro, Cuento entre Rejas. En ella, nuestra protagonista de hoy muestra un tanto de las sensaciones y contradicciones vividas como funcionaria de prisiones. Una mujer que sentía que su presencia y juventud podrían quedar expuestas a pesar de su uniforme verde olivo y todo el sistema de seguridad carcelario diseñado. Así llegamos al tema de hoy, Mujer Adentro, una experiencia particular. Quédese, ya comenzamos. Me duele tanto que sea así, algo cambió dentro de mí con el paso del tiempo. No, toda la magia se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. Volando libre no hay encierro y cuando hay agua nunca hay sed que me devuelva ya mi fe. Desde la contundente frase de mujer adentro, que es el habitual grito que se da para identificar en las cárceles de hombres que entra una mujer, Iliana nos cuenta cómo desde sus apenas 18 años tuvo que lidiar con un ambiente feroz, confuso, vulnerable, donde ella se convertía en la presa de la fiera, aunque también sabía que era el enlace entre la historia mal contada de la inocencia de los internos e internas y sus deseos de obtener la ansiada libertad. O sea, la mujer no te simula conducta, la mujer te reta. Los motivos que llevaron al preso a la cárcel es un hecho que evidentemente conoces, pero entonces están también las historias que suceden dentro de la cárcel. Tienes que aprender a identificar estas conductas porque el ser humano en estado de reclusión, desde su propia individualidad y de sus propios sentimientos, se manifiestan de una manera que también a ellos mismos se sorprenden, porque están sobreviviendo en la cárcel. ¿Cómo creo que sean las funcionarias de prisiones? Bueno, me imagino que... Pues pobrecita. Porque ya lo dice la palabra, prisiones, trabajando allá adentro. Mira las películas para que tú veas las cañas que dan. Tiene que ser una educadora, que trabaje con personal, que esté preparada, psicológica y pedagógicamente. Es ser buena con los demás y tratar de ayudar a los demás. Deben tener buena capacidad para lograr asimilar el trabajo que tienen a su cuesta, ¿no? Y que deben ser muy responsables con todo lo que hacen, además. Por ejemplo, las mejores para que trate de corazón a preso, por supuesto que está preso, que lo trate lo mejor posible, porque somos a los familiares, porque somos humanos. Yo pienso que se adapten al mismo sistema de todos ellos. Mujer, adentro. Yo empecé, como te dije, a los 18 años en la cárcel de mujeres. Cuando yo me vi dentro de aquella prisión, con aquellas mujeres, mirándome desde el interior de sus celdas, a través de los barrotes, yo recuerdo que mi cuerpo se congeló, yo no podía caminar. Mi instinto lo único que me pedía era que saliera corriendo de allí. Pero como te dije, tenía dos opciones: o regresaba al batey que me vio crecer, o me enfrentaba y me tragaba todos mis miedos. Y eso fue lo que hice. Yo recuerdo que una funcionaria que llevaba años trabajando en la cárcel, al ver mi cara de susto, me dijo con mucha gracia: no te preocupes, que aquí vas a madurar más rápido que un mango después de un aguacero de mayo. Ella se fue riéndose y yo me quedé igual, muerta de miedo, ¿no? Pero evidentemente aprendes muy rápido y te sorprendes tú misma de ver cómo eres capaz de crecerte y de demostrar un valor que no sabías que tenías a esa edad.
De sus propias palabras, cito: te invade un ahogo que no puedes evitar. Un fuego que te hiela el cerebro y baja tumultuoso a tus piernas, que de repente solo quieren irse a prisa de allí. Ese confuso desamparo que piensas que no vas a poder superar. Estas son algunas de las frases que describen un tanto su sentir, sus sensaciones, cómo se armaba o desarmaba para enfrentar una profesión que requiere de interés, sensibilidad y mucho sentido común. ¿Este es un ambiente adverso o es solo algo que sentimos como mujeres desde nuestra formación? Escuchemos a Iliana, cómo pasó de soñar con ser actriz hasta convertirse en funcionaria de prisiones. Cuando yo tenía 18 años, mi sueño no era trabajar en una prisión. Yo quería ser actriz. De hecho, yo escribía desde niña. Pero aquello llegó a mí como una opción laboral, algo que me permitía salir de mi humilde realidad. Y por ello me enfrenté al trabajo de las prisiones, porque también me permitió, digamos que, crecer en la vida, me permitió aprender a defenderme. Yo creo que sin ser actriz, precisamente, trabajar en una cárcel me permitió desdoblarme en un personaje tal vez de supervivencia, pero sin duda comencé profesionalmente a desarrollarme y laboralmente y adentrarme en el mundo citadino, se puede decir así, porque yo era una muchacha campesina, muy joven, y bueno, esto apareció solo como una opción laboral, no tuve de otra. Bueno, lo primero que hice sin duda fue simular mis miedos. Es lo primero que haces, porque a los 18 años no tienes psicología para enfrentarte a ese mundo carcelario en el que hay internas que por supuesto superaban mi edad, había mujeres ahí de más de 50 años, con todo un currículo delictivo. Y entonces yo era una muchachita joven, pero a la misma vez era la autoridad dentro de la prisión desde mi posición de funcionaria. Tuve que aprender profesionalmente a lidiar con eso y a ganarme el respeto y a sacar un valor que ni yo misma sabía que tenía dentro de mí. Bueno, evidentemente Iliana nos está mostrando una persona que tiene cualidades que le permiten poder lidiar con un entorno que evidentemente es un entorno agresivo, es un entorno hostil, pero es un entorno también que no solo tiene tonos grises, sino que está matizado por una multiplicidad de relaciones que se dan al interno también de las personas que conviven en ese entorno, que hacen que o que favorecen la comprensión de esa realidad de una manera distinta. Y esa pudiera ser también una de las posibilidades en la que ella se sostiene para poder entender y para poder sostener los miedos que le genera entrar a un mundo totalmente desconocido, a un mundo agresivo, a un mundo en el que las construcciones sociales que hay alrededor de él son construcciones que no están constituidas o que no están configuradas para las mujeres. Es un mundo en el que las personas por lo general sienten eso que ella sintió, o sea, sienten ganas de salir corriendo porque sienten que los recursos que tienen no son suficientes para poder entender y para poder adaptarse no solo a la realidad inmediata en la que están, sino también a las construcciones simbólicas que hay alrededor de ellos. Aprendí a lidiar con las cosas que más me impresionaban. Por ejemplo, en una cárcel suceden muchas cosas, porque la mayoría de estos sucesos siempre van a estar condicionados a los procesos psicológicos y de conflictos de convivencia entre los propios internos. Pero hay cosas que te sorprenden, que no están precisamente vinculadas a estos procesos más violentos, pero que se te graban como tatuajes en la mente, en el cerebro, o en los recuerdos. Y la primera cosa que más me sorprendió después de aquel gran susto fue el área de visita, en la cárcel de mujeres. Cuando te enfrentas a esa visión de los niños agarrados al cuello de las madres, a no quererse ir en el momento que se acaba la visita, eso es impresionante para todo el que lo ve, porque en todos los escenarios donde los niños tienen determinada participación vinculados a la cárcel, casi siempre van a ser experiencias impresionantes y en algunos casos hasta lamentables.
En ese sentido, entonces, aparece interesante la Iliana que nos está mostrando el testimonio que acabamos de ver, y es una Iliana que está cargada de una fuerte sensibilidad, probablemente por esas mismas características que la hicieron creer que uno de sus sueños era ser artista, y ser artista implica una mirada hacia recrear una realidad con matices, con colores y con las complejidades en que la sociedad también existe. Y esto indudablemente hace que la manera en que ella se proyecta en esta relación con el entorno prisión, con el entorno de las personas con las que tiene que lidiar, esté también atravesada por esos matices con los que ella va entendiendo y va construyendo esa historia. Bueno, al inicio, como era funcionaria, lo que hacía era atender a las internas en los años 80, en el 83, 87, del 83 al 87 más o menos. Fue una tarea muy difícil porque las mujeres tienen un comportamiento, o sea, la mujer no te simula conducta, la mujer te reta y tienes que estar preparada para ese reto porque tienes que mantener tu autoridad. Después de la cárcel de mujeres fui para la cárcel me trasladé años después para la cárcel de hombres. El hombre es todo lo contrario, el hombre sí te simula conducta, o sea, una buena parte de los hombres, no todos. Y con esta simulación de conducta precisamente, tú te mantienes o te manifiestas confiada dentro de una cárcel para hombres, porque la relación de hombres funcionaria, digamos que desarrolla una especie de afectividad. Vamos a quitar la parte donde puede haber algún tipo de otro interés de hombres, mujeres, o sea, digamos que hay una especie de afectividad hacia las mujeres que trabajan dentro de la cárcel, a las que también los hombres llaman madrina, o sea, nos llamaban madrina, y eso por supuesto nos hace sentir confiadas dentro de una cárcel. Sin embargo, precisamente este tipo de conductas, tanto de las mujeres como de los hombres, es la que te hace, la que te obliga a prepararte culturalmente. Yo entré con 18 años, había terminado el pre, pero la vida en la cárcel te impone prepararte profesionalmente. Estudié Derecho, me hice abogada, después estudié maestría en Comunicación Social, hice especialidades en Psicología y Pedagogía Penitenciaria, porque tienes que aprender a identificar estas conductas, porque el ser humano en estado de reclusión, desde su propia individualidad y desde sus propios sentimientos, se manifiestan de una manera que también ellos mismos se sorprenden, porque están sobreviviendo en la cárcel. Otro elemento que aparece significativo en el testimonio que Iliana nos está contando tiene que ver con la manera en que se conecta su realidad con un contexto en el que Iliana fue formando su personalidad, se fue constituyendo como ser humano, y que habla de la Cuba de los años 80. Un momento en el que el proyecto social cubano se estaba consolidando en la expresión de sus valores, en la expresión de sus elementos más significativos del proyecto, que tienen que ver con la eliminación de cualquier tipo de discriminación social, con la inclusión de la mujer en espacios no tradicionalmente diseñados para las mujeres, y con la oportunidad y el acceso de incorporar a las mujeres en entornos que les permitieran ser mujeres distintas a las que estaban construidas o a las que se han ido construyendo a lo largo de la historia desde el punto de vista de la concepción de ser mujer u hombre en un sistema patriarcal hegemónico que establece relaciones distintas y relaciones en las que colocan a las mujeres en una posición inferior. Y estos elementos de alguna manera han ido acompañando a Iliana en esta interacción con el entorno de las prisiones, con las historias que se van tejiendo, más allá de la razón en primer plano, la razón directa por la cual están las personas en este lugar por haber cometido un delito, y permiten también favorecer una visión de ser mujer distinta a la que hasta ese momento, y que aún todavía acompaña a las sociedades de manera general, de la que Cuba no escapa tampoco. Y es una mujer entonces que transgrede un rol tradicional de ser mujer, que es una de las maneras de oprimir
a la mujer como ser social y que intenta subvertir todo el tiempo las desigualdades que se establecen entre hombres y mujeres. Por eso aparece entonces la formación profesional como una necesidad que no se convierte solo en una necesidad de autorrealización personal y profesional o como un fin de estudiar una carrera universitaria, que en ese momento también era una oportunidad para las personas, mujeres y hombres, sino como un medio para poder desarrollar la autoridad que implicaba el rol de ser funcionaria de ese entorno, pero desde una relación distinta desde el punto de vista cualitativo, de una relación que no dejara de ser una funcionaria sensible, una funcionaria con valores en los que también la comprensión, la colaboración, la necesidad de escuchar, más allá de los discursos por los cuales ellos estaban ahí, que estigmatizan y dejan fuera a estas personas de la sociedad, le permitía entonces poder convertirse en una funcionaria que no solo tenía una responsabilidad, sino una ética que respaldaba su comprensión de la actuación que ella tenía que tener en ese entorno, pero también que iba acompañada de una construcción social que se estaba gestando en ese momento, o que se venía gestando ya desde hacía varios años en nuestro país. Iliana, desde muy joven se inclinó por la escritura. No es poeta, no es soñadora. Simplemente refleja sus vivencias para que todos las compartan, para que la experiencia carcelaria trascienda a las rejas y muros junto a sus protagonistas. El trabajo en la cárcel, por lo menos en las cárceles cubanas, lejos de convertirte en una persona amargada o quizás con una severidad en tu manera de proyectarte, es todo lo contrario. Está precisamente lidiando con tantas características de personas, digamos que te desarrollan una sensibilidad. Y esta sensibilidad te permite crear determinadas herramientas para la comunicación. Yo escribía desde que tengo 8 años. A los 8 años yo escribí mi primer libreto. O sea, escribir para mí no es algo que se me ocurrió después que me jubilé. Lo que pasa es que a partir de la jubilación y a partir, por supuesto, del apoyo que tengo con Felipe Oliva, que es todo un consagrado y que me ha evidentemente formado y enseñado que no es lo mismo escribir que hacer literatura, esto me ha beneficiado y ha derivado en que ya entonces tenga yo varios libros publicados, uno solo, otros con él. Y sobre este tema de la cárcel, evidentemente, es un tema muy rico en cuanto a caracterizar personajes, a la vida en sí. Y precisamente tienes que saber identificar esas conductas. Mira, hay un libro anterior del mío y de Felipe, Sarabanda no perdona, en el que el personaje Sandro, o sea, en la psicología del personaje se manifiesta esta característica. La vida en la cárcel es un tema que siempre ha interesado a los escritores cubanos. A través de diferentes géneros, varios autores cuentan o develan este mundo. Desde el siglo XIX, el tema carcelario aparece en las páginas de nuestra literatura. Ejemplo de ello es El presidio político en Cuba, de José Martí. Con el tiempo, periodistas y escritores revolucionarios comienzan a denunciar los maltratos sufridos en las prisiones. Así lo reflejó El presidio modelo. Es un testimonio realmente conmovedor, estremecedor, de esos días que pasó el adolescente José Martí en la cárcel habanera. Y ese es uno de los primeros testimonios, si se puede decir, en el siglo XIX que aborda el tema carcelario. Pero si venimos más acá en el tiempo, hay otro testimonio también en las primeras décadas del siglo XX cubano que es imprescindible si hablamos del tema. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Presidio Modelo.
esa obra del periodista revolucionario Pablo de la Torriente Bravo. También en estos primeros años de la vida cubana, de las primeras décadas del siglo XX, hay una novela imprescindible cada vez que se habla del tema carcelario. Es Hombres sin Mujeres, de Carlos Montenegro. Pienso que es un tema que hay que abordar, es un tema también que ocupa y preocupa al ser humano en su relación con el mundo. Y pienso que la literatura de cualquier país del mundo, sea la cubana o sea la de otras latitudes del planeta, tiene que abordar todas esas problemáticas y realidades que afectan al hombre. Y pienso que en el caso nuestro es importante abordar ese tema, porque es interesante, es educativa la labor que ha hecho la Revolución Cubana a lo largo de los últimos años en el sistema penitenciario cubano. Otras experiencias más contemporáneas en la prisión. Textos desde el punto de vista testimonial. Reto a la soledad, del héroe de la República de Cuba, Orlando Cardoso Villavicencio, y poemas de Antonio Guerrero enriquecen el tema en la literatura cubana. Conflicto, problemáticas, esperanzas que se mueven alrededor de la cárcel desde la mirada de un artista. Telvia Marín, con Condenados de la prisión a la vida. Es un libro bien interesante porque es un grupo de relatos testimoniales que Telvia Marín escribe a partir de experiencias carcelarias. Y pienso que el abordaje que se hace de este tema en alguno de estos libros, sobre todo en este último libro, Mujer Adentro, Cuentos entre Rejas, de Ileana Núñez Rodríguez y Felipe José Oliva Licea, que abordan la mirada de una funcionaria de un centro penitenciario de los temas abordados en el libro, pienso que es un tema bien interesante. Estoy convencido que con este libro, Mujer Adentro, Cuentos entre Rejas, se puede abrir una mirada diferente al mundo de la cárcel, una mirada más menos cruel, menos agresiva, menos agresiva concretamente, esa es la palabra, menos agresiva al mundo carcelario. Veracidad, fluidez, han atrapado a los lectores y escritores cubanos que durante épocas se acercan a estos temas. No se logra desvincular tu actividad como jefa con la sensibilidad, porque es que precisamente eres una jefa sensible y eso es lo que hace que seas más profesional. Puedes tener muchísima autoridad que te ganaste a partir de todo lo que estudiaste, de cómo te proyectas, de cómo son tus resultados, pero sigue siendo una jefa sensible, pero una jefa que se da a respetar precisamente por su manera de actuar. Incuestionablemente vas participando de las historias de los presos, porque estás ahí para eso, estás ahí para atenderlos, estás para escuchar las historias de ellos y realmente te vas, digamos que adaptando. Bueno, hay elementos que Ileana nos está trayendo ahora que son elementos que tienen que traen a una Ileana de nuevo con cualidades que han sido formadas y que son parte ya de su personalidad, de su comprensión de sí mismo, que tienen que ver con elementos propios del arte, en el que ella siente, en el que ella desarrolla una fortaleza. Y no es cualquier arte, es el arte de la narrativa, que permite entonces recrear historias que están tejidas de conjunto con la razón por la cual están esas personas ahí. Y esto permite que las relaciones que van estableciéndose entre estas mujeres, por ejemplo, cuando ella hace el análisis de las diferencias que se dan entre las relaciones con mujeres y las relaciones con hombres presos, se va transformando en relaciones de enfrentamiento entre estas mujeres que se ven en una relación de iguales y por lo tanto las relaciones desde el reto, desde el desafío, que le genera a ella multiplicidad de sentimientos y de sensaciones, las va complementando o las va transformando en relaciones de empatía a partir de las historias que ella empieza a identificar, que colocan entonces las relaciones interpersonales que necesariamente se tienen que dar porque son parte de la convivencia de ese contexto en relaciones que favorecen su desarrollo laboral, porque es un escenario que ella elige en un momento como una opción, pero que se convierte en un sentido de vida para ella, donde ella no solo satisface ya la necesidad de llegar a la ciudad, de transgredir el contexto tradicional en el que ella se estaba formando, en el que ella había crecido, sino que también se convierte en la razón de ser
desde la cual se van desarrollando otras necesidades de autorrealización para Iliana. Y en este sentido, entonces, aparece también otro elemento que dinamiza la comprensión de esta historia, que tiene que ver con las diferencias que se dan entre mujeres y hombres que están presos. Por eso, entonces, las relaciones de autoridad empiezan no solo a tener que ver con el poder que le da el rol que ella tiene de ser funcionaria, que ella viene colgado con una autoridad, sino que también esta autoridad se va conformando con saberes que también están matizados por el contexto en el que formarse, desarrollarse, superarse, era una necesidad para construir una sociedad distinta. Y ella lo ve también como una opción que no es, que puede ser o bien una cara bonita y 20 años que ella declara que no resuelven porque no son elementos sustanciales para poder entender y transformar esa realidad y adaptarse a ella, por supuesto, sino el aprendizaje de herramientas sociales, legales, que le permitan entonces poder lidiar con ese entorno. El interior de una cárcel es un escenario que yo no se lo recomendaría a nadie. Me queda toda la memoria de todas las cosas que viví. Un mundo particularmente intenso ha vivenciado Iliana desde su profesión. Una experiencia de vida marcada por fuertes aprendizajes sobre la condición humana, más allá de los meros hechos que conducen a las personas hacia actitudes cerradas. Hasta aquí por hoy. Recuerde repetir el encuentro con nosotros. En cada emisión haremos una aproximación a la realidad de la mujer de hoy. Conocerá reflexiones e historias cotidianas. Este será un momento propicio para compartir revelaciones. Que sea así, algo cambió dentro de mí. Con el paso del tiempo, no, toda la magia se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. Volando libre no hay encierro y cuando hay agua nunca hay sed que me dé